Tenía 12 años cuando el olor a arroz caliente dejó de ser el mapa de mi día y fue sustituido por el olor del incienso y la laca recién aplicada. Recuerdo la tarde como si la viera desde dentro de un puño. La casa pequeña, la madre con las manos agrietadas, el peso de una promesa que no sabía pronunciar. Luego vino una mujer con kimono de seda que parecía un pequeño océano en movimiento. Me tomó del codo con la delicadeza de quien sabe que la vida puede romperse en cualquier lado, y sin preguntas, me llevó a una casa donde la luz se midió luego en sombras y en gestos aprendidos. La primera vez que me pintaron la cara, el polvo blanco pareciera haberse posado no solo en mi piel, sino sobre una historia que aún no conocía. Alguien sostuvo un espejo ante mí. Yo apenas veía mi reflejo temblar entre lámparas y cortinas. La tela del kimono rozó mis muñecas, y al ajustarlo sentí cómo la postura pedía un precio. La espalda debía alargarse. La barbilla tenía que caer exactamente en un ángulo que enseñaba respeto y reserva. Me enseñaron a respirar para no delatar nervios, a modular la risa para que pareciera un regalo, a sostener una taza de té como si dentro hubiera la calma del mundo. Aprendí que la apariencia no era vanidad sola, era la moneda que abría puertas. La señora Ono era la primera puerta. Tenía las manos del color del otoño y la voz de quien no olvida nada. No era cruel, pero las normas eran leyes en su casa. La disciplina llegaba antes del amanecer. Fregar el tatami hasta que la madera pareciera respirar. Repetir los mismos movimientos hasta que las articulaciones aprendieran la elegancia por memoria. Practicar los saludos una y otra vez, hasta que el gesto fuera más cierto que la emoción. El maestro Tanaka enseñaba el shamisen con una paciencia que a veces dolía. Golpe tras golpe, la cuerda se volvía paisaje, y yo tuve que aprender a tocar, no para mostrar, sino para sostener el silencio de la sala. Fue en esas cuerdas donde comprendí que el sonido puede tallar la mirada de quienes escuchan. Vivíamos como pequeñas constelaciones. Aiko, con una risa que se sujetaba en la garganta. Chio, siempre perfumada. Haru, que doblaba el futón de una forma casi ritual. Ka, con manos de costurera. Yumi, con ojos que nunca faltaban en los detalles. Chiyo, nuevo siempre, con preguntas que nadie contestaba del todo. Nos ayudábamos, nos mirábamos con celo. Había solidaridad. Cuando una de nosotras tenía el estómago helado por la nostalgia, las demás compartían el calor del té y el último trozo de mochi. Y también había rivalidad. La competencia no era explícita, era un tejido invisible, hecho de miradas y silencios, de la manera en que una se ataba el obi mejor que otra, o de la forma en que un patrón dejaba una propina más generosa. La casa enseñaba que la sonrisa es una técnica. Me pulieron la boca con colores, me enseñaron a frenar los labios en la mitad, a mostrar apenas los dientes, a desplegar la alegría en el borde controlado de un gesto. El maquillaje, aprendí, era más que cosmética, era un oficio. El polvo blanco, el rojo del labio, el trazo oscuro que enmarcaba la mirada. Todo eso pedía una precisión casi geométrica. El espejo me ayudó al principio. Era el alumno que devolvía cada intento. Pero incluso en el espejo había trampas. Me mostraba la impresión que creía dar, no lo que realmente era. La sala de prácticas olía a madera lavada y a incienso. Recuerdo una vez en particular, la primera vez que salí al tatami en público. El silencio previo a mi entrada era denso, como si la sala contuviera el aliento de todos los invitados. Aprendí a medir el espacio por el sonido. El roce del kimono contra la alfombra, el eco del shamisen, el susurro lejano de chopsticks que buscaban el ritmo. En el escenario, el público se convertía en un mar contenido. Cada aplauso era una ola que podía levantarme o arrastrarme. Fue allí donde comprendí que la mirada de los demás tiene un precio y que al final se te cobra en pequeñas piezas. Un adorno, un fajo de billetes, un nombre que te deposita en la memoria de alguien que importa. Si esta historia te está hablando en alguna fibra, comenta cuál imagen te conmovió más.
Empieza tu comentario con «yo habría», para que pueda leerte con un gesto que me recuerde a las cartas que recibimos a veces. Los primeros años fueron una escuela de horarios despiadados. Me enseñaron a preparar el té hasta que mis dedos supieran medir la temperatura sin verlo. Los ensayos con Tanaka eran rituales de repetición. Practicábamos una misma pieza hasta que los dedos me dolieran y pudiera llamarla por su nombre sin pensar. Cuando fallaba, la señora Ono no gritaba. Su desaprobación se volvía más pesada que cualquier grito, porque me devolvía la sensación de no pertenecer. Aprendí a aceptar esa especie de corrección como parte del oficio, como si el error no fuera falta moral, sino problema de técnica. La rutina era un pulso metódico. Limpieza, práctica, lecciones de etiqueta, preparación para recados nocturnos. La noche traía a los patrones, hombres que se presentaban con una cortesía medida y regalos envueltos en papel fino. Sato tenía una voz que olía a tabaco. Hashimoto tocaba el shamisen con una atención que a veces me ponía nerviosa. Daisuke regalaba pañuelos. Mori discutía de poesía. Nori, menos expresivo, ofrecía silencios que pesaban. No eran caricaturas. Eran personas con modos y costumbres que comprábamos con nuestra presentación. Con ellos aprendí la economía afectiva. Lo que se da en apariencia muchas veces sustituye los afectos privados. Un obi bordado, un peine de carey, un halago. Cada gesto se traducía en seguridad para la casa, en comida más constante, en la posibilidad de enviar alguna moneda a quien quedaba afuera. La transformación más íntima vino con la ceguera, pero no fue un corte brutal como en las historias tristes. Llegó como una noche larga que se prolongó, una fiebre que no cedía, una debilidad que me parecía pasajera y que con el tiempo cambió el mapa de mi cuerpo. Dije se quedó ciega atrás y me quedo con esa modestia en la explicación, porque los detalles médicos sobran aquí. Lo que importa es cómo la casa se reconfiguró y cómo mis sentidos se organizaron de nuevo. Al principio hubo confusión y miedo. Sentí que la trama de seguridad que construí con años de disciplina se deshilachaba. Fue necesario aceptar que el espejo ya no me devolvería respuestas. La señora Ono no permitió que me quedara en la sombra del abandono, no con palabras grandes, sino con gestos precisos. Una mano en mi espalda para guiarme por los pasillos, la forma en que colocaban objetos para que siempre estuvieran en un lugar constante, para que la memoria táctil encontrara anclas. Aprendí a leer la casa con las manos. El kimono se convirtió en un libro en braille. Su textura me decía el lado derecho, el frente, el modo de plegarlo. El olor del incienso marcaba los tiempos del día. El sonido del agua en la tetera me avisaba cuándo era hora de practicar. Tanaka adaptó sus lecciones. En lugar de mirar mis dedos, escuchaba el roce de las uñas contra las cuerdas. Sentía la vibración que atravesaba su propio cuerpo para corregirme. Me enseñó a medir el compás por el latido interno, y con el tiempo mi shamisen dejó de ser solo una herramienta sonora. Se volvió una extensión de mi memoria. Al principio, algunos patrones dudaron. La sociedad valora la imagen, y yo le había sustraído a la vista lo que creía era esencial. Pero pronto comprendieron algo que yo misma no había imaginado. La presencia no depende solo de los ojos que la miran, sino de la fuerza con que alguien ocupa un espacio. Los ademanes se hicieron más deliberados. Mis pies aprendieron a recorrer el tatami por el eco que producían, por el roce del gorde de la alfombra. Un patrón aprendió a aplaudir de una manera particular, y yo lo reconocía en la penumbra. Otros me reconocían por el perfume que usaba, por el nudo del obi que a veces cada mujer ataba con una variación. La ceguera ordenó mis sentidos como un pentagrama nuevo, y me obligó a componer de otra manera. Aprender a pintarme la cara sin espejo fue una lección de humildad y de técnica. El polvo blanco lo extendían mis compañeras al principio. Sus manos guiaban mis mejillas hasta que la memoria muscular supo la geografía de mi rostro. Con el tiempo desarrollé un procedimiento. Sentir la frente, marcar el arco de la ceja con los dedos, medir la distancia entre el tabique y las sienes con un hilo invisible que solo existe en la repetición.
El labio rojo era un acto de confianza táctil, una línea hecha con la memoria de la mandíbula. No era una impostura heroica, era trabajo paciente. Y en esa paciencia descubrí otra verdad. Podía perder la vista, pero ganar una forma más íntima de saber quién era. Hubo quien dijo que la ceguera me hizo más auténtica. Yo no me permití tal simplificación. No era que la oscuridad me hubiese dado una sabiduría mística. La oscuridad solo había borrado una herramienta. Lo que vino después requirió más disciplina y quizá más valor. Sostener una sonrisa estratégica, responder con la voz adecuada, convertir la ausencia de la vista en una nueva forma de presencia que exigía esfuerzo y entrenamiento. Mis compañeras me enseñaron sin grandilocuencia, como quien pasa una cuchara de arroz, con manos, con el cuerpo, con el humor que no pregona sacrificios. Ascender a maestra fue un proceso que se tejió con horas, no con una sola noche de gloria. Hubo un banquete en el que me llamaron por un nombre que antes solo me susurraban. Fue una confirmación de que la casa confiaba a otros mis manos para enseñar. Convertirme en mentora tenía su carga. Debía mostrar cómo doblar un kimono, cómo medir la distancia entre mesa y invitado, cómo modular la voz para que una canción fuera refugio y no exhibición. Enseñé a nuevas aprendices con paciencia, pero también con exigencia. No quería que el oficio les robara la infancia que a muchas nos habían tomado. Enseñé el truco de usar las manos para ver la madera del tatami, la forma de escuchar las respiraciones de la sala, el modo de reconocer a un patrón por su manera de aplaudir. No escondí las verdades duras, que la estabilidad económica tenía un precio, que la mirada social puede ser un abrigo tibio, pero también una jaula sutil. Con la maestría llegaron los reconocimientos exteriores, cenas con platos delicados, regalos que aseguraban la continuidad de la casa, la posibilidad de pensar en enviar algo a quienes nos esperaban. Fue un respiro económico que no borró la soledad. Había noches en que la habitación se llenaba de objetos brillantes, peinetas, paños, obis, y yo sentía que cada objeto tenía una historia de intercambio que me decía cuánto había dado a cambio de seguridad. La economía de la tradición nunca fue ingenua. Sabía que mi habilidad era valorada, que mi nombre podía abrir o cerrar puertas. Aceptarlo fue aprender a convivir con la ambivalencia. El clímax de mi vida profesional no fue un aplauso único, sino la acumulación de actos. Hubo una noche en la que la sala se llenó de voces y el olor de la comida pareció más intenso, donde un hombre mayor me entregó una caja con una peineta antigua. Sus ojos, húmedos, decían algo que las palabras no alcanzaban. Allí comprendí que el reconocimiento también puede ser ternura. Pero al volver al cuarto, sola, la peineta parecía pesar más que la comida. El precio había sido una infancia sin atajos, la renuncia a amores que no encajaban en los bordes del código que habíamos elegido, a amistades que se rompieron por caminos distintos. La ceguera, que al principio parecía una anormalidad, se volvió una lente que me permitió ver, con una claridad que duele, lo que había ganado y lo que había perdido. En la casa, la relación entre solidaridad y rivalidad nunca desapareció del todo. Algunas aprendices llegaron y se fueron. Otras permanecieron y se convirtieron en familia. Enseñé a Aiko a sostener la sonrisa sin máscara, a Chio a cuidar el perfume que deja un recuerdo, a Haru a doblar la vida en futones que no preguntaban. También tuve que ser firme, corregir a Ka cuando se acomodaba en la comodidad, exigir a Yumi que escuchara más y hablara menos. Ser maestra implicó aceptar que mi propia autoridad venía de rituales aprendidos y de renuncias hechas. La ceguera me trajo una intimidad con las cosas. Me sentaba a menudo frente al espejo que ya no veía y posaba la mano por el marco, registrando la laca, el desgaste en la esquina. Ese espejo era un relicario. Contenía la imagen de una niña que había creído que la vida era un conjunto de cosas visibles, y al tocarlo, yo conversaba con una versión que se parecía a la que fui y no. A veces la nostalgia me sorprendía con la fuerza de la marea. Otras, el orgullo aparecía como un pequeño fuego que me impedía desplomarme ante la tristeza. Saber que había formado a otras manos, que mi voz enseñó piezas que ahora reproducían otras bocas, era una recompensa que mitigaba, sin borrarlo, el costo personal. La invisibilidad y la visibilidad siguen siendo mis temas constantes. Fui muy miradísima, y sin embargo, en asuntos íntimos, invisible. Mis afectos se negociaban con cortesías. Mis desvelos por alguien quedaron guardados en el pliegue del kimono. La geisha presencia pública,
y la mujer privada rara vez coinciden en su totalidad. Aprendí que la sociedad nos mira por lo que aportamos como imagen y nos ignora por lo que pedimos como seres humanos. No quiero que esto suene a acusación exclusiva. Es una constatación de la complejidad de un oficio que sostiene tradiciones, que también exige renuncias. En la transición hacia la mentoría, me vi obligada a explicar la casa a quienes apenas llegaban. Les hablaba de la madera que debe brillar, de la paciencia necesaria para el shamisen, de las maneras en que el cuerpo conserva la historia. Pero también les hacía promesas limitadas. No prometía infancia recuperada ni afecto sin condiciones. Ofrecía una enseñanza, una familia de trabajo, la posibilidad de sostenerse. Enseñar fue quizá mi manera de reconciliarme con el pasado. Si algo de lo que nos había impedido podía transformarse en algo menos doloroso para las nuevas, ese era mi pequeño acto de justicia. Las cosas que guardo son pocas pero significativas. Una peineta con marcas en la base, una carta arrugada que nunca tiré, y el espejo con su laca algo desportillada. Paso la yema de los dedos por la peineta y siento historias de manos que la apretaron antes que yo. En la carta hay una frase que no logro borrar. Estás donde el arte muerde la vida. No sé si fue una consigna o una verdad. En el espejo no busco imagen. Busco la certeza de que hubo días en los que la entrega fue justa y otros en los que pudo haber sido diferente. No me quiero convertir en epígrafe de victimismo ni en ejemplo de sacrificio heroico. Soy una mujer que hizo elecciones, algunas forzadas, otras propias, y que pagó por ellas con cosas pequeñas y con silencios largos. A veces me detengo en la pregunta de qué habría pasado si no me hubieran llevado aquella tarde de arroz caliente. Otras pienso en las muchachas que llegan ahora, con teléfonos, con expectativas distintas, y me pregunto qué podremos transmitirles que no sea solo una repetición de normas antiguas. Intento enseñar el oficio con la conciencia de su historia, con la crítica suave pero firme, cuidar el cuerpo que es la herramienta y no convertirlo en mercancía, enseñar que la dignidad no debe ser pagada con la vida personal. La ceguera me mostró que ver no es la única forma de saber. Reconozco que esa lección puede sonar a consuelo barato, pero no lo es. Es un acto de adaptación que exige esfuerzo. Me obliga a estar atenta a las voces, a los detalles del sonido, a las vibraciones. Me permitió comprender que mi cuerpo, usado como instrumento, tiene límites y que la maestría consiste en expandir esos límites sin borrarlos. Ser maestra hoy implica decir, hay belleza en la disciplina, hay también costos que, si no los miramos, seguirán repitiéndose. Al final, la casa es un archivo de pequeñas historias. Enseñamos acordes, maneras de sostener una taza, nudos de obi y cómo nombrar la melancolía cuando aparece en la cara de alguien que no quiere que la noten. Les digo a mis aprendices que el arte tiene que ser honesto consigo mismo, que no se convierta en un refugio para olvido de lo esencial. A veces, en las noches, siento que la tradición es como una cuerda tendida entre pasado y futuro, y que cada generación debe tensarla un poco de otra manera para que no se rompa. No puedo evitar traer a la luz, como remordimiento suave, el precio de haber perdido la posibilidad de una infancia libre, pero también miro a quienes ahora aprenden bajo mi tutela y veo que algo de la autonomía que me fue negada puedo devolvérsela en consejos, en límites, en enseñanzas que salvan más de lo que condenan. Es una forma de herencia que no se escribe en billetes ni en objetos, se escribe en tiempo dedicado, en correcciones que buscan cuidar y no solo moldear. Mi vida como geisha ciega no es una parábola, es una continuidad de decisiones, de adaptaciones, de satisfacciones y pérdidas mezcladas. Si tuviera que elegir una sola imagen que me acompañe hasta el final, sería la de mi mano deslizando el marco del espejo. La superficie ya no me devuelve rostro, pero la laca guarda las huellas de aquellas que nos precedieron. Lo toco y siento la historia. Lo toco y lo convierto en recuerdo que comparto sin paternalismos con quienes vienen después. Si esta historia te tocó, si quieres escuchar más relatos de quienes sostienen tradiciones complejas, suscríbete y comparte. Hay muchas voces que merecen ser escuchadas.